Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. La autoridad palestina ha pagado a los terroristas y sus familias más de 1.000 millones de euros en los últimos 4 años. Arrestados 3 miembros de la seguridad palestina por disparar contra soldados israelíes. La pobreza se ceba con sectores de ultraortodoxos judíos y árabes de Israel. El líder laborista inglés Corbyn rindió honores a uno de los terroristas de la masacre de Múnich. Tras estas noticias regresaremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de la autoridad palestina que ha pagado a los terroristas y sus familias más de 1.000 millones de euros en los últimos 4 años. Así lo señaló el exdirector general del Ministerio de Asuntos Estratégicos y exjefe de la División de Inteligencia e Investigación del Ejército israelí, Yossi Kuperwasser, y precisó que cuanto más larga es la condena de un preso de seguridad palestino, más alto es su salario. Cualquiera que haya permanecido en la cárcel por más de 30 años recibe más de 3.000 euros mensuales. Cuando son liberados, obtienen una subvención y se les promete un trabajo en la autoridad palestina. Son premiados con un rango militar que se determina según el número de años que hayan cumplido en la cárcel. Los alegatos del gobierno palestino de que estos pagos son ayudas para los necesitados son falsos. Exacto, porque las ayudas o estos pagos no tienen nada que ver con la situación económica del preso o de su familia. Y al contrario, estos 1.000 millones de euros en 4 años, pues salen de lo que se podría haber hecho para solucionar muchos problemas en la sociedad palestina. Problemas de pobreza, problemas de casas más dignas y básicamente, si estamos hablando de la autoridad palestina, pues dinero que había sido destinado para la construcción de escuelas, para la construcción de hospitales, para las mejoras y reformas sociales. Y en cambio, ¿en qué se utilizan? Pues se utilizan para pagar a los asesinos. Porque el terrorismo pago de la autoridad palestina varía según el baremo de cuánta gente han matado y, por lo tanto, a cuántos años han sido condenados. Esto no incluye, que quede claro, esto no es una cuestión social, porque, por ejemplo, no incluye si alguien va a la cárcel por haber robado y entonces se pasa 5 años, o por haber matado a su mujer a palos y entonces se pasa, yo qué sé, los años que se pase. No va, solamente se han matado judíos, solamente se han hecho un acto terrorista que Israel ha condenado y los ha encerrado y están considerados como presos de seguridad. ¿Qué quiere decir presos de seguridad? Pues asesinos, terroristas, no gente que comete delitos comunes contra la salud pública, que atropella, que mata, que por robar o lo que sea. No, aquí se prescinde de cualquier otra categoría humana que no sea la de terrorista. Y estos terroristas no es que ahora se los subvenciona, se los viene subvencionando desde hace muchos años con el dinero que llega de las ayudas exteriores, porque la sociedad palestina genera muy pocos beneficios y en los impuestos que ellos recaudan apenas dan para pagar la electricidad que consumen, etcétera, etcétera. Esto es lo que viene de las ayudas de países como España. Usted, yo, todos nosotros, marquemos o no marquemos la casilla de la ayuda social, una parte de nuestro dinero se destina a ayudar a premiar, gratificar económicamente todos los meses a los terroristas asesinos. ¿A usted esto le parece normal? ¿No le parece indignante? A mí me parece indignante incluso el hecho de que la gente no salga a la calle nunca para protestar por eso. Porque ya no es que no sabemos qué se hacen con nuestros impuestos. Sí, sabemos qué se hace. Se paga a terroristas. Si estos terroristas están matando gente solamente por el hecho de ser judío, ¿esto no le indigna a nadie más que a los judíos? Pues esto es un motivo para ser considerado racista, ¿no? Porque si solamente te importa cuando mueren el vecino de al lado o de alguien de tu familia, pero no otros,
pues la verdad que el término solidaridad, amor, caridad o como lo quieras llamar, no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido que la sociedad española siga subvencionando esto, para lo cual incluso el presidente Donald Trump, cuando se reunió en Washington con el presidente Abbas, fue lo primero que le echó en cara. Y Abbas dijo que no, que nosotros educamos a los niños en el amor, que esto, que lo otro. Mentira, cochina. Cochina, incluso lo digo en un mes como el de Ramadán. Mentira, cochina. El Servicio de Seguridad General de Israel, Shabak, anunció el arresto de varios palestinos, entre ellos 3 miembros de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, sospechosos de estar detrás de los disparos efectuados contra tropas del ejército israelí en los territorios en disputa el 29 de abril pasado en el puesto de control carretero de Jabara, en el norte de Cisjordania, además de otros ataques con armas de fuego contra soldados israelíes. Uno de los 3 miembros de la seguridad palestina sirvió anteriormente un periodo en prisión y fue liberado en el canje por el soldado Gilad Shalit. La célula tenía intención de comprar fusiles de mejor calidad para perpetrar futuros ataques, pero carecía de fondos suficientes. Sí, porque ¿cuál es el problema? Que las armas digamos, de la seguridad palestina están marcadas y dejan marcas también las balas. Entonces, si hubieran utilizado esas armas, las hubieran encontrado incluso antes. Pero también los encuentran porque los palestinos que cometen estos actos de terrorismo, aparte de lo odio que tienen actúan de forma muy poco inteligente y les puede más el vanagloriarse de sus hechos que la efectividad de lo que hagan, porque siempre acaban por lo mismo, porque se lo acaban contando a la gente para hacerse los gallitos. Y bueno, entre esa gente siempre hay alguien que colabora con Israel y que les informa. No estamos hablando de espías israelíes, judíos infiltrados en la población, que debe haberlos, pero muy pocos, porque es muy difícil vivir así. Estamos hablando de cientos, de centenares de palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, que están hartos de la situación que viven, pero que no pueden decirlo en voz alta. Y por lo tanto, tratan de evitar los atentados terroristas de esta manera, colaborando con las fuerzas israelíes. Claro que para los miembros de estos grupos, esto es una actitud que sería una traición, pero no están traicionando a nadie. Están tratando de defender a su propio pueblo de la traición de una dirigencia vendida, corrupta, y que lo único que quiere hacer es llevar a todos al infierno con tal de cargarse al judío. Pues incluso gente que está en el Servicio de Seguridad General de Israel. Y te digo una cosa más. Han tenido mucha suerte que los han detenido los del Shabak israelíes, porque si los detienen del Servicio de Seguridad palestino, pues iban a pasar bastante más dolores. Informes publicados en días recientes por el Centro Tauf de Estudios de Política Social indican que a pesar del aumento del gasto social del gobierno israelí en temas de salud, educación y bienestar, la pobreza y la desigualdad siguen siendo una de las más altas del mundo desarrollado. Una de las razones para ello es que los grandes grupos de población ultraortodoxa y árabes tienen tasas de fecundidad elevadas, baja educación y, como consecuencia, la participación en la fuerza de trabajo también está por debajo de la media. La proporción de pobres árabes o ultraortodoxos judíos aumentó del 44% en 2002 al 57% en 2015. Sí, y aquí no vamos a negar la evidencia de que el gobierno israelí tendría que hacer mucho más, porque también en este aumento del gasto social que han tenido ha sido no por iniciativa propia, sino por presiones de la gente, especialmente de la clase media que se echó a la calle hace 3 años en una especie de movilización popular, también por otros temas como el precio de la vivienda, pero también el tema de la pobreza y la desigualdad. Aquí hay varios sectores de la población que están siendo afectados. Por una parte tenemos gente, por ejemplo, en situación
muy delicada, como pueden ser la gente muy mayor y sola, entre ellos incluso sobrevivientes de la Shoah, que reciben unas pensiones realmente muy por debajo de lo que cabría de esperar de un país como Israel. También hay problemas con la clase media en toda la zona central de Israel, porque los jóvenes, en cuanto pretenden alquilar un piso o tratar de vivir en una zona cercana a las zonas céntricas o cercana a la universidad, pues lo pasan muy mal. Pero esos no son los casos más terribles de pobreza. Los casos más terribles de pobreza están justamente en las familias que culturalmente tienen, por decirlo de alguna manera, un vínculo de eternizar su situación. Bien porque, por ejemplo, son poblaciones ultraortodoxas judías que no tienen ningún control de la natalidad y encima tienen un sistema de subvenciones para que los hombres de la familia no trabajen. Y en esos casos no solamente que los hombres no trabajan, sino que explotan a sus mujeres, porque aparte de criar a muchísimos hijos, todos los que Dios les da, pues ellas son las que traen algo más de dinero a la casa, aparte de la mínima subvención que ellos reciben simplemente por rezar. Si solamente se dedican a rezar, evidentemente el país no puede dedicar un gran porcentaje de su economía solamente para que esta gente haga esta labor, ¿no? Y en el caso de los árabes, pues los hay más ricos, de clase media, y los hay muy pobres. Y los pobres también comparten esta misma patología social, por llamarlo de alguna manera, con los ultraortodoxos judíos. Tienen bajo nivel de educación, una alta tasa de fecundidad y no salen de ese círculo cerrado en el cual solamente acceden a trabajos muy mal pagados de muy baja categoría y con lo cual pues sí tienen trabajo, pero los ingresos apenas les alcanzan para una subsistencia. De todas maneras, hay que aclarar siempre que los baremos, cuando uno define pobreza, varían según la geografía. Es decir, lo que nosotros dentro de la organización de países desarrollados entendemos como pobreza es establecer una línea por debajo de una determinada media nacional. Eso no quiere decir ni que pasen hambre ni que estén durmiendo en la calle, sino que estamos hablando de pobreza comparativa al resto de la sociedad, que vive en un nivel de progreso y de mejoras y ellos viven estancados en la misma situación durante décadas. Los medios británicos han causado una fuerte conmoción en la comunidad judía local al revelar que el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, participó en una ceremonia en la que se depositó una ofrenda floral en la tumba de un cabecilla palestino que se cree que estuvo involucrado en la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, en los que fueron asesinados 11 atletas israelíes y un policía alemán. Sucedió en octubre de 2014 durante una visita que hizo a Túnez para conmemorar el aniversario del ataque israelí de 1985 contra el cuartel general de la Organización para la Liberación Palestina en ese país árabe y de otros eliminados por el Mossad. En él murió Atef Betseiso, jefe de la inteligencia de la OLP, que se cree que fue uno de los cerebros de la masacre de Múnich, que fuera eliminado en París en 1992 en una operación que se cree que fue ejecutada por agentes de ese servicio secreto israelí. Sí, quiero disculparme por el lenguaje periodístico políticamente correcto, de que se cree esto, que se cree lo otro y que se cree aquello. Vale, evidentemente aquí no estamos juzgando en es la autenticidad de esto o aquello. Simplemente decimos de que, bueno, hubo un líder que justamente estaba a cargo de la inteligencia de la OLP en los años 70. ¿Qué quiere decir la inteligencia? No es que eran los más listos, sino los encargados de recabar información. Pues en los años 70 este señor era el responsable de los atentados. La inteligencia que se utilizaba era para matar gente.
y este fue el que diseñó la forma de evitar los controles, que tampoco había que ser muy inteligente, al parecer, en unos Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 para infiltrarse en el campus de los atletas israelíes y secuestrarlos y finalmente matarlos a ellos y también a un policía alemán. Esta persona, ¿por qué ahora dicen que se sospecha que participó? No solamente por su cargo, que también, digamos, despertaría muchas sospechas, sino por lo que le pasó y que quizás alguno pueda ver en esta película que hizo Steven Spielberg, que se llamaba Múnich, justamente, que los servicios secretos israelíes decidieron, al parecer, o según se cree, por seguir con este lenguaje, que esta gente debía ser eliminada. Uno puede decir, ¿estos son asesinatos? No, es justicia. Pero si tú no puedes capturar a un terrorista internacional porque los países a los que les pides que colaboran no colaboran, siendo países árabes o siendo países europeos, porque da igual, pues sufrieron una serie de personajes, murieron durante el año 91-92, todos los que fueron responsables, que actuaron en colaboración con esta célula que mató a los atletas israelíes. Pues dentro de estos personajes estaba Atef Seiso. Todo el mundo sabe, y ahora ya no es lenguaje periodístico, que sí, que él fue el organizador de esta matanza de los Juegos Olímpicos de Múnich, en colaboración con otros altos cargos de la OLP de entonces, entre ellos el actual presidente de la Autoridad Palestina, como Mahmoud Abbas. ¿Qué pasa con esto? Pues que Jeremy Corbyn, que es el líder del Partido Laborista y que recordemos que mientras no se diga lo contrario es el jefe de la oposición de un país como el Reino Unido, ni más ni menos, pues hace 2-3 años, en octubre de 2014, fue a visitar Túnez en una especie de homenaje que se hacía por los malos de la peli, que como siempre eran los israelíes, y depositó un ramo de flores llorando mucho. Bueno, esto ya es algo que agrego de mi cosecha. No, seguramente no habrá llorado, pero sí que rindió honores a este personaje tenebroso que fue Atef Seiso, diseñador de ataques terroristas en Olimpiadas contra deportistas absolutamente desarmados. Esto se ha sabido justamente ahora, se ha develado, porque el propio Corbyn, que al parecer no comparte con el jefe de la inteligencia tunecina este epíteto, pues lo dejó caer en una entrevista que tuvo con un medio local, recordando que, sí, pues yo estuve en Túnez hace 3 años y tuve un homenaje a este personaje. Y entonces esto se dio a conocer porque los judíos de Inglaterra están que trinan, porque es como si dijera no sé qué, como si ahora se supiera que Pablo Iglesias ha estado este fin de semana en Venezuela machacando gente de las manifestaciones. Evidentemente esto no es verdad, pero si fuera verdad sería un escándalo, pues esto, lo que ha hecho Corbyn rindiendo homenajes a un terrorista, es muy, muy, muy escandaloso. Y así como nosotros en España siempre decimos, esto que pasa con los políticos españoles, tendrían que renunciar, pues yo creo que el señor Jeremy Corbyn tendría que renunciar no solamente a ser el líder del Partido Laborista, sino a toda participación en la vida pública y política del Reino Unido. Europa no se merece gente tan tonta como para rendir homenajes a terroristas. Justamente lo sabemos esta semana, que ellos mismos, los ingleses, han sufrido el embate de esta plaga. Bien, pues aquí terminamos las noticias. Regresaremos con más actualidad en las noticias de los lunes. Mientras tanto, Hag Shavuot Sameach. Hag Shavuot Sameach. Le deseamos feliz fiesta de Shavuot a todos nuestros oyentes. Nosotros volveremos justo al final de esta fiesta no con las noticias, pero sí con la programación normal a partir del jueves a la noche. Y antes de eso no se vayan porque tenemos todavía la agenda cultural tras la pausa habitual después de los informativos.
Y ahora regresamos con la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Y lo hacemos para hablar de medicina en sefarad. Sí, un tema apasionante y es precisamente el título de la jornada de la que queremos hablarles hoy en primer lugar en la agenda cultural. Es una jornada que se va a desarrollar el 5 de junio a las 7, comienza a las 7 de la tarde en el Aula de Cultura de Caja Murcia, en Gran Vía 23 en Murcia. Capital durante la Edad Media y el dominio árabe en la península ibérica, los judíos eruditos fueron puente cultural entre el Islam y el cristianismo por su formación y dominio del árabe, el latín y las lenguas romances. En esta jornada se abordará la contribución judía, la contribución hispano-judía a la medicina medieval en España, explicando la realidad sociocultural en Murcia desde el punto de vista histórico y analizando tanto las aportaciones judías a la medicina como el sentido de la ética médica judía, que es preservar la salud y la vida. Uh-huh. El judaísmo no solo exige no dañar a tu prójimo, sino te obliga a hacer el bien con tu semejante. De hecho, la portada es una imagen de la estatua de Maimónides. Así que nos hace mucha ilusión poderles hablar de esta jornada que se inaugura a las 7, como les hemos dicho, con una intervención de Isabel Montoya Martínez, que es presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de la región de Murcia. Hablarán personalidades como Juan González Castaño, director de la Real Academia Alfonso X el Sabio, y se hablará también de, por ejemplo, judíos murcianos en la Baja Edad Media. Será una conferencia a cargo de don Ángel Luis Molina Molina, la contribución determinante de los sefardíes a la medicina medieval, una intervención protagonizada por el doctor Justo Medrano Heredia, que es catedrático emérito de cirugía, y por último intervendrá Robert Stern, presidente de la Asociación Ramban, la Asociación Médica Judía de España, que hablará de la ética judía, su influencia en la medicina. Se lo hemos resumido mucho porque no tenemos tiempo en la agenda cultural, pero les ponemos el enlace para que conozcan a todas las personas que van a intervenir en este Medicina en Sefarad. Pues lo dejamos ahí por si no les ha dado tiempo a anotar todas las ponencias de estas charlas del 5 de junio. Ahora, aprovechando que se está celebrando la Feria del Libro, vamos a hablar de una amiga de Radio Sefarad. Sí, una colaboradora, una queridísima amiga de Radio Sefarad y de muchos de nuestros oyentes, suponemos. Marta Lapides tuvo un programa en nuestra radio, La Cábala de Tebel, que era muy seguido, seguro que a los más veteranos les suena. Les ponemos el enlace a los últimos programas. Hay programas anteriores en la página web previa a la que hemos puesto nuestro archivo histórico al que pueden acceder desde la página web. Y bueno, desde la editorial Tantín nos cuentan que en noviembre de 2006 salió a la venta el primer libro de Marta Lapides titulado La Cábala de Tebel, gracias al entusiasmo que suscitaron sus ponencias en el programa semanal que conducía en Radio Sefarad. Las ideas que de ese primer ensayo fueron más citadas en los medios fueron dos. La primera, en torno a la afirmación de que no somos seres materiales con vivencias espirituales, sino seres espirituales experimentando el mundo material. Una tesis interesante. Y la otra, algo más compleja, describe la influencia que ejerce la proyección del pensamiento humano sobre la materia. Digamos que se puede seguir el devenir de la energía desde las más altas esferas de la creación hasta su actuación en la vida cotidiana, ya sea para conseguir nuestros deseos como para interferir en su realización usando nuestra mente como poderoso instrumento. Esta vez Marta Lapides quiere dedicarse a transmitir Tebel prescindiendo del soporte religioso judeocristiano, porque su objetivo es trascender las religiones institucionalizadas. Bueno, pues con esa potencia energética. ¿Cómo se llama este nuevo libro de Marta Lapides? Se llama Tebel, Fundamentos de Introducción a la Cábala Práctica, bases para comprender y aplicar con éxito los conocimientos ancestrales, y podremos acudir a la firma de ejemplares de este maravilloso libro el próximo 3 de junio entre las 12 y las 14 horas en la caseta número 10 del Gremio de Editores de Cantabria. Allí estará Marta Lapides firmando este libro. Le deseamos lo mejor, muchísimas firmas, claro que sí. Y el éxito no, porque ya lo tiene. Pero bueno, nos alegra mucho poder
informarles de la aparición de este libro, del que, como siempre decimos, Alex, intentaremos hablar aquí en Radio Sefarad con su autora, con Marta Lapides. Pues como siempre digo, también esperamos que así sea. Un sefer, ¿no? Hacerlo. De libros y un autores. Sefer, ahí está. Y terminamos hablándoles de Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza. ¿Sabes quién es? No sé quién es. Cuéntanoslo, porque no sé si algún oyente también estará un poco despistado. Muchos, la mayoría, pero algún avispado habrá reconocido en este nombre a Coti, el famoso intérprete y compositor que ha ofrecido este martes y que actúa el miércoles aquí en Madrid en los teatros Luchana. El cantante y compositor argentino recordará temas como Nada fue un error, que me encanta ir interpretándolo con Paulina Rubio y con Julieta Venegas, o Antes de ver el sol. Ha aprovechado el éxito de su gira Cercanías y Confidencias para añadir más fechas. Cercanías y Confidencias comenzó en mayo de 2016 como una gira íntima. Comenta Coti que le apetecía ofrecer conciertos más próximos con contacto directo con el público. Ha tenido tan buena aceptación que pese a los más de 20 conciertos se ha decidido realizar una segunda parte con la incorporación de nuevas fechas. Además de cantar, pues él explica cómo surgen las canciones, cuenta anécdotas, sus motivaciones y dice que vivimos en un tiempo en el que se valoran cada vez más las experiencias y creo que es la clave de esta gira. Escuchará a los que acudan a sus conciertos, tanto sus clásicos como canciones nuevas y otras que le sonarán muchísimo, pero en la voz de otros intérpretes, porque hay que recordar que Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza, antes de aventurarse a cantar sobre los escenarios, era uno de los compositores que los famosos elegían para introducir para contar con sus composiciones en sus discos. Dice Coti que básicamente es un repaso de mis últimos 15 años de composición. Así que les invitamos a acercarse a los teatros Luchana de Madrid para disfrutar de Coti en concierto con Cercanías y Confidencias, y promete próximo álbum para el año que viene. Bueno, pues nada, una serie de conciertos, digamos, más cercanos, con otra dinámica, otra forma de acercarse al público, aprovechando esos espacios más cortos. Y nada, que los disfruten y que disfruten también de Shavuot, porque tenemos que desearles un Hag Shavuot Sameach. Y ya nosotros nos veremos, Raquel, en las noticias de los lunes. Hag Shavuot Sameach. También pueden disfrutar del resto de la programación que dejamos en Radio Sefarad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.